Hebreos capítulo 5, verso 11, cuando usted lo tenga, puede confirmármelo con un amén. Y de esta forma todos participamos de la escritura. Hebreos 5, 11. Cuando lo tenga ya usted listo, dígame amén. Vamos a leer dos versículos, el 11 y el 12. El apóstol o el escritor a los hebreos dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de la leche espiritual y no del alimento sólido. De regreso al versículo 11, si tiene su Biblia abierta ahí, vea lo que dice el escritor. Dice, hay un punto, dice el escritor, que se hace, dice, difícil de tratarlo o de explicarlo, por cuanto habéis, dice, se habéis hecho tardos para oír. O sea, hay un momento cuando nosotros oímos tanto lo mismo y como que no le damos importancia. Es lo que el escritor está diciendo. Por eso dice, es difícil de tratarlo o de explicarlo. Pero dice, hay una verdad y no debe ser oculta, que en este momento, dice, muchos de ustedes ya deberían de ser maestros, ya deberían de haber madurado, porque hay un propósito, hay una razón. Es más nutritivo el alimento sólido que la misma leche, aun cuando es importante, aun cuando es nutritiva, pero no al igual que el alimento sólido. La madurez del cristiano. Quiero hablar de tres cosas muy importantes acerca de qué es la madurez espiritual, por qué es importante la madurez espiritual y cómo yo puedo ser espiritualmente maduro. Tres cosas que yo creo que todos debemos de considerarlas importantes. ¿Qué es la madurez espiritual? ¿Por qué es importante la madurez espiritual? Y cómo yo puedo llegar a ser espiritualmente maduro. La madurez espiritual es el resultado de un proceso. Diga conmigo, proceso. Es el resultado de un proceso de búsqueda al Señor, con el deseo de parecernos cada día más al Señor. Este proceso implica que día con día, voluntariamente, usted y yo aprendamos a menguar, como decía Juan. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Este proceso de crecimiento espiritual es donde el cristiano voluntariamente determina, como Juan, menguar para que Cristo crezca en nuestro interior y se pueda reflejar a través de cada una de nuestras acciones. La madurez espiritual solo es posible en la medida que nosotros aprendamos a obedecer y a poner en práctica cada uno de los principios que Dios a través de su palabra nos da. Lo repito, la madurez espiritual solo es posible cuando nosotros como cristianos determinamos poner en práctica y obedecer a cada uno de los mandamientos y principios que Dios nos da. La madurez espiritual no se trata de cuánto nosotros conocemos la palabra, sino más bien qué estamos haciendo con el conocimiento que de la palabra ya tenemos. Y más que eso, si lo estamos llevando a la práctica o no. Y decía que la madurez espiritual es el resultado de un proceso. Y es que, como todo fruto, tiene un proceso. Y no importa cuánto nosotros tratemos de acelerar el proceso de su madurez, en un momento determinado, si nosotros cortamos el fruto, no lograremos la madurez. No la podemos inclusive forzar. Lo único que habremos logrado es terminar con la vida de ese fruto y que se vuelva inservible. Pero hay un momento cuando usted puede cortar un fruto. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de cortar frutos cuando ya están en una etapa que pueden madurar sin estar pegados al árbol.
Y hay procesos comerciales que se utilizan para madurar dichos frutos y le agregan una especie de hidrocarburos o calentamiento para acelerar el crecimiento. Y si lo logran, sin embargo, dentro de ese proceso se eliminaron algunas cosas. Número uno, el color del fruto no es el mismo que si hubiese madurado bajo su proceso natural. Número dos, el sabor de dicho fruto no será el mismo cuando se madura forzosamente. Y número tres, los ingredientes o los beneficios de este fruto no serán los mismos. Se pierde el sabor, el color y los nutrientes cuando se hace aceleradamente. Es que bien decían los viejitos, los abuelos, ¿cierto? Es que a la fuerza ni los zapatos entran. ¿Alguno de ustedes recuerda eso? O sea, hablando acerca de los procesos, que todo tiene que ser bajo un proceso. Y el madurar tiene que ver con un proceso. Por eso, el madurar espiritualmente es el resultado de un proceso. Dicho en otras palabras, después de la salvación, escuche lo que voy a decir, cada cristiano comienza un proceso de crecimiento espiritual con la intención de mejorar en todas las áreas de su vida y para hacernos más a Cristo. Es el proceso que después de que recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, voluntariamente deseamos crecer para parecernos más a Cristo y por ende mejorar en todas las áreas de nuestra vida. Tanto así que el deseo nuestro debería ser parecernos más a Cristo y que la gente nos llame cristianos por las mismas razones que llamaron cristianos a los cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Alguno de ustedes recuerda bajo qué circunstancia fue que se le llamó cristiano a los cristianos por primera vez? La Biblia nos relata la historia en el capítulo 11 del libro de Hechos de los Apóstoles, en el versículo 25 y 26, que después de que Bernabé vino por Pablo para tenerlo bajo su instrucción durante el proceso de un año, vea a quién está instruyendo Bernabé, al apóstol Pablo, aquel hombre del cual la escritura dice que conocía la ley tan bien que era irreprensible. Pablo tenía tanto conocimiento bíblico, pero fue necesario que Bernabé, uno de los discípulos de la iglesia primitiva, se tomara el tiempo para instruirlo, para enseñarlo, porque si quería madurar, tener madurez espiritual, tenía que pasar por un proceso. Diga conmigo, proceso. Los procesos son esos medios que de pronto incomodan, pero que a largo plazo siempre traerán satisfacción, porque nos habrán llevado a crecer, a conocer, a aprender a hacer las cosas de una mejor forma. A menos esfuerzo, mayores resultados. Esos son los resultados o algunos de los resultados de alguien que ha madurado o ha crecido. Entonces Pablo está siendo instruido por Bernabé. Y dice la escritura que se quedaron en Antioquía por algún tiempo. Y mientras ellos estaban en Antioquía, la gente del mundo, llamémoslo así, la gente secular, los llamó cristianos. ¿Sabe usted por qué les llamaron cristianos a los creyentes? Porque sus actitudes, su conducta, su comportamiento se parecía tanto a la de Cristo. Hoy decir cristiano es fácil, pero en aquel tiempo identificarse como seguidor de Jesús, discípulo de Jesús, que era uno de los formas como la gente se identificaba, era también motivo para ser rechazado, repudiado, perseguido. Sin embargo, ellos no tenían ningún problema con hacerlo porque sabían los motivos, las causas, habían experimentado un verdadero nacimiento y eso los llevaba día con día a forzarse para querer parecerse más a Jesús. Y la gente los vio y dijeron: estos son cristianos, se parecen tanto a Jesús. ¿Cómo se parecía o cómo se debe de parecer o en qué cosas se debe de parecer un cristiano a Jesús? A la vida, al modelo de la vida de Jesús. ¿Qué hacía Jesús cuando la gente lo rechazaba? No se puso a discutir con ellos. Es más, un ejemplo muy claro es cuando Jesús está siendo crucificado
Y a todos aquellos, a los transgresores, a quienes le agredieron tanto, el Señor dirigió la mirada hacia ellos y les dijo: Padre, perdónales, porque ellos no saben lo que hacen. Alguien que piensa, ama y siente como Jesús es alguien que perdona a alguien, incluso que le haya hecho daño, que desea el bien para aquellos que aún me están diciendo lo malo a mí, que desea el bienestar de los demás por encima del propio. Eso es parecerse a Jesús. Pero vivimos en una sociedad donde todo lo queremos para nosotros. Todo es yo. Y una de las cosas que en lo personal me preocupa de la sociedad en la cual vivimos es que basta con escucharle por 5 minutos a una persona y usted notará cuánto habla y cuántas veces su interés personal se da a conocer dentro de lo que dice. Y es que es parte de una cultura ya. Sin embargo, el cristiano siempre está pensando en el bienestar de los demás, y por eso a esta gente se les llamó cristiano por primera vez. Entonces, la madurez espiritual es el resultado de un proceso a través del cual nosotros buscamos voluntariamente parecernos más a Jesús, a pesar del precio que tenga que pagarse. Número 2, les decía, ¿por qué es importante la madurez espiritual? Porque solo por medio de la madurez espiritual seremos capaces de entender cuál es la voluntad de Dios para con nuestras vidas. Alguien sabe que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable, ¿verdad? Pero en nuestras vidas, a título personal, ¿cómo yo puedo saber cuál es la voluntad de Dios en este proceso? ¿Cómo yo puedo saber cómo reaccionar en esta circunstancia? Porque todos estamos en un mundo donde enfrentamos situaciones de una forma muy personal. Lo que para unos es algo muy leve, para otros lo es muy complicado. Pero todos, creo que absolutamente todos tenemos un área con la cual estamos luchando. Y poder conocer cómo yo proceder en medio de esta situación solo me es posible cuando yo tengo una relación personal con Dios. Cuando yo conozco cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cómo conocerla si no es por medio de su palabra? Pero la palabra la tenemos acá. Yo sé que muchos quizás la leemos, pero muy pocos quizás intuimos dónde y cuándo Dios me está hablando a mí por medio de su palabra. Por eso es necesario la madurez espiritual para poder tener esa sensibilidad de espíritu y poder saber cuándo es Dios que me está hablando a mí y cuándo Dios me está prohibiendo algunas cosas o cuándo Dios me está habilitando para hacer otras cosas. La madurez espiritual no es una opción, es una necesidad para todo cristiano. Lamentablemente hoy por hoy, no para muchos cristianos es una prioridad la madurez espiritual. Por eso decía, hablando de las prioridades que agradan a Dios, y les di un recuento de las diferentes prioridades que debemos de establecer, y hoy me anclo en esta última sobre la importancia de madurar espiritualmente, porque estamos viviendo tiempos muy complicados, muy difíciles, que solo aquellos que son maduros espiritualmente entenderán que lo que estamos viviendo hoy por hoy es parte de un cumplimiento bíblico. Este año 2024 y los años por venir, no piense que vayan a ser mejores que los que han transcurrido ya. La presión social, la presión en relación a los valores morales, espirituales, familiares, cada día va en deterioro. Estaba leyendo una entrevista esta semana que recién pasó de un profesor de una universidad de mucho prestigio en este país, que después de que lo sometieron a una capacitación académica para poder tratar sobre esta diversidad de temas que hoy por hoy son una modalidad, hicieron una serie de cuestionarios para evaluar cuál era su postura. Y dice, yo simplemente contesté de acuerdo a lo que es el sentido común de las cosas, lo cual le llevó a que le escribieran un correo dándole algunas directrices sobre algo que él tenía que hacer en relación a esta postura. Y dice, yo no me puedo retractar de lo que yo creo, porque sé que es lo que es correcto moralmente y bíblicamente para mí en calidad de cristiano. Para hacer corta la historia,
lo despidieron de sus funciones y hoy está en un litigio legal. Todo por sostener que el curso tradicional de la familia es el establecido por Dios y el que es moralmente correcto. Por eso Isaías capítulo 5 verso 20 declara y dice Dios a través del profeta que llegaríamos a un momento al cual a lo malo se le llamaría bueno y a lo bueno se le llamaría malo. Y no estamos muy distantes cuando muchas de estas cosas empiecen a implementarse y nosotros no tengamos más opción que aceptarlas. Y es allí cuando se pone a prueba nuestra madurez espiritual. ¿Qué haremos? ¿Lo aceptaremos? ¿Nos someteremos a lo establecido por un sistema? Cuando tenemos en la Biblia suficientes referencias de cómo reaccionar, cómo actuar, cuando el sistema actúa opuesto a lo que Dios a través de su palabra nos establece. Ejemplo de ello, capítulo 3 del libro de Daniel. ¿Qué haremos cuando la trompeta suene? Podría ser un buen título para un mensaje. Porque cuando la trompeta sonaba, la orden, la ley era que todo el mundo tenía que postrarse y adorar la imagen que se había preparado. Pero vieron 3 jóvenes que dijeron no, de ninguna manera. Fueron amenazados con un horno calentado 7 veces más de lo normal. Pero ellos estaban claros cuáles eran sus convicciones, dónde estaba arraigada su fe, y prefirieron pasar por el fuego de la prueba misma antes que pasar por encima de sus valores y sus principios. La pregunta es, ¿quiénes son aquellos que están dispuestos a pasar por el fuego de la prueba, sino aquellos que espiritualmente son maduros? Que conocen a Dios por medio de su palabra, que conocen la fidelidad de Dios a través de cada una de sus promesas. Por eso creo que es una necesidad el hablar de la madurez espiritual y saber que solo la madurez espiritual nos permitirá entender el mundo en el cual estamos viviendo y qué hacer ante esta realidad. Por eso decía, ¿por qué es importante la madurez espiritual? Porque solo por medio de la madurez espiritual seremos capaces de entender cuál es la voluntad de Dios. Y la Biblia dice que para los cristianos es buena, es perfecta y es agradable. ¿Cuántos creen eso conmigo? Diga conmigo, la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Aun cuando la realidad física o visible sea opuesta a esta verdad bíblica, vea, para Dios usted y yo estamos haciendo lo que es correcto, lo que es su voluntad. Porque solo por medio de la madurez espiritual seremos capaces de discernir entre aquellas cosas que provienen de Dios y aquellas cosas que el enemigo envía disfrazadas de paz y de bondad, pero que su finalidad es destruirnos. Solo a través de la madurez espiritual nosotros podemos discernir entre aquellas cosas que es el propósito de Dios para con nuestras vidas y aquellas que el enemigo lanza disfrazadamente. Ejemplo de ello, cuando Pablo y Silas iban a predicar, Pablo era una persona apasionada por Cristo y la predicación de la palabra. Sin embargo, la Biblia dice que un día, y la Biblia dice que no era la primera vez, pero dice un día, de los muchos que lo había hecho, esta persona salió al camino mientras Pablo y Silas iban y predicaban, y alzando la voz le dijo a toda la gente de la plaza que escucharan a Pablo, porque ellos eran varones que anunciaban el evangelio de Jesucristo. Y Pablo se detiene y se da media vuelta y se dirige a aquella persona y confronta el espíritu de adivinación que estaba en ella. La pregunta es, ¿estaba diciendo algo que no era verdad esta persona? ¿Era mensajero del Dios viviente Pablo, sí o no? Sí. ¿Estaba anunciando la verdad? Sí. ¿Estaba mintiendo esta persona? No. Pero entonces, ¿por qué Pablo se detiene y la confronta y expulsa aquel espíritu de adivinación que estaba en ella?
Porque el Espíritu Santo le reveló, porque solo los que son maduros espiritualmente podrán discernir entre aquellas cosas que vienen de parte de Dios y aquellas que el enemigo lanza disfrazadamente para confundirnos y para engañarnos. Por eso la madurez espiritual no es una opción, es una necesidad en la iglesia del Señor. Porque de no madurar espiritualmente, nosotros seguiremos estando expuestos a tropezar y caer. Porque de no madurar espiritualmente, nosotros nos volveremos más propensos a reaccionar equivocadamente ante algunas circunstancias que en la vida tengamos que vivir. Pregunto, ¿cómo reacciona una persona que no es madura espiritualmente ante la crítica? Ante los señalamientos, ante las calumnias, ante el rechazo, ante el engaño, ante la escasez, ante la enfermedad. Piense en todas esas cosas que socialmente nos afectan, nos atribulan. Una persona que no es madura espiritualmente se desespera. Pero aquellos que son maduros espiritualmente, que conocen a Dios, saben de que Dios es fiel. Saben de que si están dentro de la voluntad de Dios, Dios es tan fiel que no los va a abandonar. Me sorprende, y perdóneme, no quiero entrar en una línea tan sensible que pueda despertar reacciones emocionales en algunas personas, pero me sorprende cuando hay personas que son bien reactivas a cualquier cosa que está sucediendo. Hace una semana, creo atrás, un par de semanas atrás fue, ¿cierto? Alguien se acercó a mí y me dijo: pastor, ¿usted sabe de esta ley que ha pasado acá en el estado de Texas? Honestamente yo no sabía de qué me estaba hablando. Y cuando ya me explica de qué se trata la ley, ¿qué opina usted de esto? Es que estoy pensando irme para otro estado. Mi respuesta a esta persona fue: hermano, ¿usted confía en las promesas del Señor? ¿Usted ya consultó al Señor antes de tomar la decisión de irse? ¿Por qué le digo esto? Porque yo sé de que Dios puede guardarlo. Yo sé que Dios puede incluso esconderlo, si fuera el caso. Nunca olvidaré el testimonio del pastor Eliud Chacón, que en su momento era un joven apasionado por la predicación de la palabra. Vivió en Houston, de aquí se fue para Massachusetts. De Massachusetts empezó a predicar en otros estados, en otros lugares, en la región del norte. Pero un día vienen de predicar de una ciudad de como 2 horas de donde ellos vivían. Y cuando vienen de regreso, un oficial del estado, State Trooper, los detiene. Y les complicó las cosas porque uno de los compañeros que andaba fabricaba queso artesanal y buscaba cada ocasión para vender, y había llevado queso consigo para vender allá donde iban a ir, y lo que no vendió pues lo traía de regreso. Pues usted se imaginará, al ver aquellos paquetitos blancos ahí, qué pensó el oficial, ¿no? Y entonces empieza la investigación y empieza el problema y empiezan a intimidarlos. Y claro, ellos le dijeron con el poco inglés que ellos hablaban que ellos venían de predicar y que eran cristianos. Les mostraron sus documentos, credenciales de cristiano, y el oficial muy rudamente y ásperamente lo seguía tratando de una forma irresponsable. Inexplicablemente, la patrulla de este oficial, él está dentro de la patrulla. Inexplicablemente, de pronto hubo una explosión donde algún mecánico acá puede saber que esto es inexplicable. De pronto la transmisión de aquel vehículo explotó en pedazos. Cuando el oficial siente el golpe, lo que ha pasado, sale desesperado y le dan los documentos a ellos y les pide que por favor se vayan, Y no fue el golpe que se escuchó solamente, literalmente la transmisión se quebró en pedazos. Y usted sabe que los oficiales de la ley acá
traen carros nuevos o seminuevos, y que eso es imposible que pueda pasar. Por eso que creo yo que cuando Dios tiene que defender a uno de sus hijos, lo va a defender haciendo cosas sobrenaturales, cosas que no caben en la mente del hombre, cosas que no tienen explicación. Por eso, amado mío, confía en el Señor, y el camino es madurar espiritualmente para saber que el Dios que prometió estar conmigo va a estar conmigo, y yo no voy a dudar de ello. Por eso, ¿cómo reaccionamos nosotros a través de estas vivencias del día a día, de los señalamientos, de la crítica, de las calumnias, del rechazo? Estamos siendo puestos a pruebas constantemente si hemos madurado espiritualmente, o estamos, como diría mi abuela, medio sancochados. Diga conmigo, el camino a la madurez es un proceso, y en el proceso hay que ser pacientes. Nadie maduró de la noche a la mañana. Escuche lo que voy a decir. Nadie maduró sin antes haber pasado por un proceso, el cual implica pruebas, el cual implica dolor, el cual implica llanto, el cual implica soledad. Son tantas las cosas de las cuales podemos hablar de este tema, que obvio no lo podemos cubrir en un solo día, hablar de la madurez espiritual. Pero pensemos en un David. ¿Cómo se sintió después de que le dio la identidad a Saúl y a un pueblo que estaba en bancarrota porque se escondían en las cuevas cuando salía Goliat? Y de pronto sale David valientemente y confronta y vence a Goliat. Y después de esto, lo que le dan como recompensa es calumniarle y perseguirle a muerte. Eso es lo que le pasó a David. Pensemos en un Moisés que después de haber tratado de defender a su gente, comprometiéndose, lo que en realidad le tocó fue refugiarse en el desierto, en la soledad, por 40 años. Pensemos en un Elías que después de haber visto fuego del cielo caer, tuvo una amenaza que lo inquietó tanto que lo puso en fuga y tuvo que huir. Y dijo, para escapar por su vida. Y no solamente tuvo que huir, lo metió en una depresión porque deseó morirse, pero antes había visto el fuego de Dios. Por eso le decía, los procesos, la madurez no es un evento que surge de la noche a la mañana. Los procesos tienen que ver con una serie de eventualidades donde se llora, donde se sufre, donde muchos desean incluso morir. Pero como es un proceso, dice Dios a través de su palabra, usando al apóstol Pablo, que esta leve tribulación por la cual estás pasando hoy por hoy no se compara al peso de gloria que Dios traerá a tu vida, a tu familia, a tu ministerio. Por eso tienes que saber que el camino a la madurez es la única opción para ver la gloria de Dios. Podemos hablar de muchos más hombres de Dios a través de toda la historia bíblica, que pasaron por momentos difíciles, complicados, donde fueron malinterpretados, donde fueron traicionados, engañados. Sin embargo, en el proceso entendieron que era necesario. Por eso David, que es una de las personas que a mí más me fascina leer y pensar en esa historia, cuando está siendo perseguido por Saúl, tratando de huir por su vida, metido en una cueva, se inspira y escribe el Salmo 34 y dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Ahora, cuando David dice esto, no se queda allí, continúa David en su inspiración y dice: este pobre clamó y Jehová lo oyó y lo libró de todos sus temores. Iglesia amada del Señor, amado, tú que estás acá esta noche, tú tienes que saber que el mismo Dios de David es tu Dios,
Que el mismo Dios de David es el Dios de tu familia. El mismo Dios del cual David habla en el versículo 15 y dice que los ojos de Jehová están sobre los justos y su oído atento al clamor de ellos. Eso a ti y a mí me debe dar la certeza que yo estoy siendo oído y visto por Dios. Por lo tanto, Él conoce tus temores, Él conoce tus angustias, Él conoce tu sufrimiento, Él conoce tu desesperación. Y en medio de ese escenario, Él va a venir para traerte paz, para traerte ayuda, fortaleza y consuelo. Por eso es necesario pensar en la madurez, porque solo aquellos que son maduros ante la crítica alaban a Dios. Cuando hay señalamientos, bendicen a Dios. Cuando hay calumnias, al igual que David, dice la Escritura, los hijos de mi madre, hablando de sus propios hermanos, dice que a él lo miraban como un extraño en su propia casa. Hablemos de un José, sus propios hermanos también lo calumniaron y lo ponían en mal, no le podían hablar pacíficamente. Pero cuando se ha madurado espiritualmente, no perdemos el tiempo en ver a aquellos que nos quieren hacer daño, aquellos que nos critican y nos señalan, porque nuestros ojos están puestos en el autor y el consumador de nuestra fe. Al igual que Esteban está siendo agredido, pero tus ojos están puestos en aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y cuando tus ojos están puestos en él, mirarás como los cielos se abren. La gente podrá que tenga una piedra, al igual que los que agredían a Esteban, en mano, y pueda que se la estén lanzando, y Esteban lo estaba sufriendo, lo estaba viviendo, pero él no sintió el dolor de las piedras, porque sus ojos habían visto que los cielos se habían abierto y vio al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Dios va a permitir que los cielos se abran en medio de la crítica, en medio del dolor, en medio del señalamiento, en medio de la persecución. Verás los cielos abiertos y verás la gloria de Dios mismo. Alguien tiene que saber que solo los que maduren espiritualmente verán la gloria de Dios en medio de la crisis, en medio del problema, en medio de la amenaza. Pero la pregunta obligada, y para ir terminando, es ¿cómo yo puedo llegar a la madurez espiritualmente hablando? ¿Cómo yo puedo llegar a ser espiritualmente maduro? La madurez espiritual, lo decía, no es algo que surge de la noche a la mañana. El cristiano no madura por los muchos años que tenga de ser cristiano. Según el apóstol Pablo, este proceso debe ser algo continuo y que nunca terminará hasta que Cristo venga por su iglesia o que nosotros partamos. El crecimiento espiritual es un proceso que nunca termina, es algo continuo, permanente. Y cuando usted lee el capítulo 3 de la carta que Pablo escribe a Filipos, versículo 12 en adelante, Pablo claramente habla y dice, y leo los versículos del 12 al 14, hablando del crecimiento espiritual. Pablo escribe lo siguiente: no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro alcanzar aquello por lo cual también fui llamado en Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago: me olvido ciertamente de lo que queda atrás y me extiendo a lo que está por delante, prosiguiendo la meta al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Que al igual que Pablo, usted y yo, iglesia amada del Señor, debemos tener una actitud de búsqueda continua y una meta por alcanzar. Lo repito, debemos de tener una búsqueda continua y una meta por alcanzar. ¿Cuál es la meta? La madurez espiritual. Dejar de ser niños. Dice también la Escritura que los que son niños espiritualmente hablando son arrastrados por cualquier corriente. Y hoy más que nunca surgen tantas corrientes, tantas cosas que, Dios mío, se le eriza la piel a uno con algunas cosas que escucha por ahí. Yo no sé si a usted le ha pasado, y Dios me es fiel y en su presencia estoy y no miento. A mí hay momentos que el estómago mismo se me ha revolvido cuando escucho algunas cosas por ahí. Terrible. Deben de ser tan ignorantes bíblicamente para decir semejantes cosas, o ser demasiado osados y no temer a Dios en lo absoluto para decir lo que dicen. Pero ¿sabe cuál es lo más peligroso de todo esto? Que muchos están siendo engañados. Que muchos que no han madurado espiritualmente no disciernen entre una cosa y la otra.
Amado, atiéndame por favor. ¿De qué serviría si yo en mi esfuerzo por enseñar X enseñanza enseño correctamente un 98% del contenido compartido, pero un 2% de lo que yo estoy enseñando es objetivamente trazado para un fin determinado que no es bíblico ni agradable ante Dios? Yo podré tener el aplauso de la gente, y vaya que cualquiera pudiera decir que un 98% está bien, un 2% se puede pasar. Y hasta bíblico nos volvemos en ocasiones cuando decimos: sí, es que la Escritura dice oírlo todo y retener lo bueno. Pero también a mí me dice la Escritura que una pequeña porción puede leudar toda la masa. Por eso es necesario la madurez espiritual, porque esto no se trata de nadie más, se trata de mi vida espiritual, de su vida espiritual. Y la Biblia dice que un día daremos cuenta delante de Dios. Por eso es necesario madurar espiritualmente, buscar el crecimiento espiritual. Y al igual que Pablo, debemos de tener una actitud de búsqueda continua y una meta por alcanzar. Y esta meta debe ser la madurez espiritual. Y sépase que en este año 2024 debe ser una prioridad para toda la iglesia, porque lo necesitaremos mucho en los días por venir. Lo repito, lo necesitaremos mucho en los días por venir. La madurez espiritual requiere un reordenamiento radical en nuestras prioridades. Nadie madura por desearlo solamente. Nadie madura por el tiempo invertido sirviendo en la iglesia solamente. La madurez espiritual tiene que ver con mi intimidad con Dios. Esto implica que tenemos que dejar de pensar en nosotros primero y pensar más en Dios y en todas aquellas cosas que son de su agrado. Porque muchas de las cosas que para mí son de agrado no precisamente son la voluntad buena, perfecta y agradable de Dios para con mi vida. No precisamente son agradables delante de Dios. La clave para poder alcanzar la madurez espiritual radica practicando estos tres principios o considerando estas tres verdades. Número 1, amar a Dios sobre todas las cosas. Número 2, querer parecernos más a Jesús en nuestra vida diaria. Número 3, perseverar en la enseñanza bíblica a pesar de todo lo que se pueda enseñar afuera. Lo repito, perseverar en la enseñanza bíblica cristiana y no depender de tanta información en los medios que hoy por hoy se divulga por ahí. Le decía al pastor Orlando un día de esto, estaba viendo un video que muy interesante, por cierto, pero le pregunto: ¿qué opinas tú de esto? Y le digo a él mi observación sobre la forma de interpretar una verdad bíblica. Y ese es el peligro, porque la Biblia claramente dice que la Escritura no es de interpretación privada. ¿Cómo así? No se trata como yo lo interpreto, no se trata como lo interpreta la otra persona. Se trata como Dios la destinó, como Dios sintió en el momento que la plasmó en estos santos y benditos 66 libros, porque tiene una finalidad de acercar al hombre a Dios. Pero cuando la gente empieza a interpretar la Biblia a su modo y a su manera, tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. A Dios gracias, yo vengo de una iglesia donde en su formación las cosas eran muy diferentes como son en la actualidad. Había un anciano que seguramente usted ha escuchado su nombre, Miguel Ángel Solís, de origen nicaragüense. Un anciano, yo lo conocí a él cuando él ya era un anciano. Las referencias de Miguel Ángel Solís son que el día que él se bautizó, él había creído en otra denominación, y cuando él conoció la iglesia verdadera, él fue y se bautizó como la Escritura enseña, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, y fueron a un río para ser bautizados.
Y cuando el hermano Solís es bautizado y él viene saliendo de las aguas, el hermano que está dirigiendo el servicio dijo: hermanos, damos gracias a Dios porque este día podemos decir que el hermano Miguel Ángel Solís es salvo por la gracia y misericordia de Dios. Y el hermano Solís se detiene y dice: momento, hermano, permítame corregirlo. Yo fui salvo el día que recibí a Cristo como Señor y Salvador. Este día solo he dado fe pública de mi fe en Él. Solís era de aquellos hombres que cuando el mensaje está trastornado, tergiversado, mal contextualizado, no tenía el problema para levantarse y decir: la Biblia no dice de esa forma. Pero eso obliga al predicador a prepararse y saber que somos responsables del mensaje que estamos dando. ¿Y por qué digo esto? Porque usted tiene que saber que no podemos creer todo lo que oímos. Y quizás lo he escuchado una y otra vez de mi parte, que digo: tome notas, por favor, escriba, porque yo soy responsable. Esto a mí me ayuda a mejorar, a prepararme, porque tengo que saber que delante de Dios, número uno, soy responsable de lo que estoy enseñando o transmitiendo, pero también de un pueblo que es lavado por la sangre de Cristo, porque en Él dio la vida, que para Él es tan especial, y yo debo de verlo y prepararme como tal, porque este pueblo merece lo que Dios desea darle: una palabra que le bendice, una palabra que le fortalece, una palabra que lo lleva a crecer, una palabra que lo desafía, una palabra que también lo bendice y lo estructura. Por eso, cuando nosotros hablamos de amar a Dios sobre todas las cosas, de querer parecernos más al Señor y de perseverar en la enseñanza, debe ser algo que debemos de considerarlo todos los días. ¿Cómo lograr estas tres verdades? Hay algunas prácticas conocidas también como disciplinas espirituales que son indispensables para lograrlo. Lea la Biblia todos los días. Ore al Señor. Ayune. No porque se lo pidan. Pídele al Espíritu Santo que lo instruya, que lo guíe. Y aprendamos a hacer esos ayunos bíblicos. ¿Quieres saber cómo es un ayuno bíblico? Lea la Biblia. Isaías 58 nos da una referencia. ¿Cómo es el ayuno que el Señor ama? Los ayunos que la iglesia tradicional, yo hablaba con mi pastor en la radio un día de estos, que a uno cuando era niño, los papás lo llevaban al templo a ayunar hasta la hora que uno podía resistir, pero desde chico le enseñaban el principio. Ya un muchachito de 8 o 9 años, Dios mío, ayunaba igual que los papás. Desde que antes que el sol apareciese, ya estábamos en la iglesia. Y salíamos de la iglesia cuando el sol se había ocultado. Esos eran los ayunos que hacíamos antes. Y durante estábamos en la iglesia, había una guía a seguir de oraciones por las diferentes necesidades de la comunidad, de la iglesia, por los no alcanzados para Cristo, orando por algunas personas específicas para su conversión. Había un tiempo donde había una instrucción bíblica. El tiempo se pasaba tan rápido que uno decía: ya terminó el ayuno. Pero cuando se entregaba el ayuno y se hacía esa oración, hermano mío, si usted creía que había orado, mira, esa última oración a veces se prolongaba 1 hora más todavía. No sé si hay alguien de acá que tuvo en una iglesia de esas que hacían los ayunos 2, 3, 4 por acá. Pero la gente cuando salía de allí, ¿de qué salía hablando? De la experiencia que había tenido con Dios. Pero por eso decía, disciplinas bíblicas que nos pueden ayudar a la madurez espiritual. Ore, ayune, lea la Biblia, nunca deje de congregarse. Otro principio que seguramente nos ayudará a crecer y madurar, porque esto solo los maduros lo practican: la generosidad. Un cristiano maduro no cuestiona por qué se enseña sobre el diezmo. Un cristiano maduro no cuestiona por qué se enseña sobre la ofrenda. Un cristiano maduro no cuestiona qué es eso de las primicias. Por el contrario, estas personas están preguntando: pastor, ¿cuándo es que van a estar recibiendo las primicias? Porque como son maduros y lo practican, lo viven y han conocido el poder de Dios a través de este principio de la generosidad, es algo que ellos no quieren dejar de vivirlo ni dejar de practicarlo. Por eso es necesario saber que la generosidad es la evidencia de la madurez de una persona.
Y cuando nosotros ofrendamos, lo hacemos, como dice la Escritura, como propuso en su corazón. Dicho en otras palabras, usted no propone cuando viene aquí a la iglesia cuánto le va a dar al Señor. Eso debemos de estarlo allá en casa. Señor, el domingo, mañana voy a ir a tu casa. Señor, ¿cuál es la ofrenda que yo debo de preparar? La Biblia dice que cada quien dé conforme ha prosperado. Pero habemos cristianos que ahí se refleja también la poca madurez, que no importa cómo hayamos prosperado, siempre damos la misma cantidad. Yo le contaba a mi esposa el día de hoy algo relacionado a una etapa de mi vida, donde yo recuerdo la primera vez que di $5. Yo me sentí un campeón, había dado $5 de ofrenda. Porque claro, mis ofrendas eran de $2, $3. Ese día di $5 y me sentí muy bien. Pero claro, yo no había empezado a practicar el principio. Conforme había sido prosperado, así era que yo tenía que dar. Pero un día escuché una enseñanza acerca de las primicias. Y vive Jehová, que siempre lo practiqué desde ese entonces. Yo trabajaba como mesero. La primera propina que yo recibía durante el día, yo la apartaba y la ponía en un lugar aparte designado de todos los días. Yo trabajaba los 7 días de la semana. Y el domingo yo salía a las 5 de la tarde, me cambiaba en el auto y me venía para la iglesia. Pero ese día, yo recuerdo, yo traía mi sobre con el diezmo. Llevaba los sobres conmigo. Cuando yo venía a la iglesia, yo traía el sobre hecho desde mi lugar de trabajo. Ahí traía el sobre de las primicias y allí traía el sobre de los diezmos. Pero un día me pasó algo medio inexplicable, medio raro. Recuerdo que fue un turno de la mañana y solo tenía ese turno ese día. Y solo tuve un pori, una mesa que atender, no más, fue todo. Y yo decía, ¿qué hago? Señor, pero tú sabes que pues, es todo lo que recibí. Y aquella lucha interna, como yo la primicia la apartaba, y era bastante. Y esa lucha, ¿qué hago? Y al no poder más, yo recuerdo que dije lo siguiente. Llegué al carro y con esa lucha venía para la iglesia. Recuerdo que saqué todo lo que traía en mi cartera y le deposité en el sobre, porque yo sabía que no era Dios con aquel pensamiento o sentimiento. Esto fui yo, perdóneme, puede estar equivocado, pero yo dije estas palabras: diablo, ¿sabes qué? Todo lo que yo tengo es mío, yo dispongo a hacer lo que yo quiera con ello. Y en esta ocasión yo dispongo a darlo todo para el Señor. En más de una ocasión, y esto es lo que hablaba con mi esposa, en aquel tiempo habían unos tacos de Jack in the Box de que valían 99 centavos, algunos lo recuerdan. En más de una ocasión le digo a mi esposa, era todo lo que yo dejaba para mí, para comprarme esos 2 tacos cuando iba para la casa, porque todo lo quería ofrendar, lo quería dar al Señor, porque yo había conocido de que Dios es tan fiel y Dios no falla. Y sabes una cosa, los años han pasado y la bendición de Dios ha ido de menos a más. Esa es la bendición que Dios tiene para todos aquellos que aprenden a darle a Dios conforme son bendecidos. No te limites, no limites la bendición. Dale a Dios conforme Él te ha dado, que no te irá mal en la vida. Pero no lo hagas por necesidad, dice la Biblia. Hazlo porque estás agradecido. Hazlo porque has sido bendecido. Hazlo porque conoces el principio. Y el principio de las primicias es un principio que debemos de hablarlo como familia. Porque en la Biblia así se trabajaba, así se enseñaba el principio de las primicias. Los niños participaban con los padres. Imagínese usted cuando sembraban las parcelas de trigo. Entonces los niños iban con los padres buscando en línea tras línea dónde estaba saliendo la espiga con los primeros granos. Ese era el trabajo de todos los días. Por eso es que la Biblia enseña que cada quien dé como propuso en su corazón. Recuerda la enseñanza de aquella mujer que dice que dio la única blanca que traía y otros dieron mucho, pero el Señor, ¿cuál fue la ofrenda que el Señor le llamó la atención? La de la viuda, ¿verdad? Aquella que solo dio una moneda. No le llamó la atención por la cantidad monetaria que representaba, sino por la actitud del corazón, porque era todo lo que ella tenía y lo dio. El dar de lo que yo quizás me sobra, no precisamente bien visto por el Señor. Por eso decía que las primicias nos enseñan algo tan poderoso que implica esfuerzo de ir todos los días al campo. Todos los días, eso es esfuerzo, eso es trabajo. De ir por
cada una de las espigas y identificar cuál era la que tenía los primeros granos, y luego ponerle un listoncito color rojo para en el momento de la cosecha saber cuál era los primeros frutos y cortarlos y traerlos así al sacerdote. Eso era un trabajo de la familia. Los niños se involucraban, iban al campo con sus padres, identificaban en los árboles frutales, en los higos, cuál era la rama que traía la primera flor para marcarla y saber que allí estaba el primer fruto. Pero cuando venía el tiempo de la fiesta de las primicias, la gente venía cantando con cantos alegres. Yo me imagino que venía el papá con todos sus hijos y cada quien traía una porción de las primicias que traían. Y cuando llegaban a la casa del Señor, esa era la satisfacción más grande de poder venir y darle a aquel que nos ha dado tanto, algo de lo mucho que Él nos ha dado. Por eso cuando traigamos las primicias, traigamos a nuestros hijos que participen de ese principio y enseñémosle cuánto esto le agrada a Dios. Capítulo 8 del libro de Deuteronomios, el Señor le dice al pueblo de Israel: nunca te olvides del Dios que te sacó de la casa de servidumbre. Nunca te olvides quién eras en Egipto. Nunca te olvides de dónde Dios te sacó. Y cuando usted le dice la tierra prometida y empiezas a ver la bendición, no te olvides de darle al Señor las primicias de todos tus frutos. Cuando usted aparta lo primero para el Señor, al igual que Abel, lo mejor y lo primero, prepárese, porque Dios también lo bendecirá en grande. Porque aquellos que ponen a Dios primero, la Biblia dice que también Él honra a los que le honran. Por eso esta tarde yo quiero que usted piense que la bendición de todo cristiano es poder alcanzar la madurez, tal como el Señor a través de la palabra nos enseña. Porque un cristiano maduro no cuestiona, un cristiano maduro bendice, un cristiano maduro no se queja, un cristiano maduro alaba a Dios en medio de la prueba. Y esa es la gente que este tiempo necesita. Quiero que estemos en pie. Dos cosas más sobre las disciplinas espirituales bíblicas cristianas. Un cristiano maduro sirve con alegría. Los que no han madurado sirven por compromiso, sirven por mera responsabilidad, sirven porque quieren servir, quieren verse algunos de ellos. Pero el que es maduro sirve con alegría, sirve porque lo ve como un privilegio. Nos sentimos no dignos de, pero si a Él le plació, por eso lo hacemos de la mejor manera. Una de las cosas que el Señor recrimina del pueblo a través del profeta Ezequiel es de servir indolentemente. Es la palabra que utiliza el profeta. Pero en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, una de las cosas de las cuales el Señor habla al pueblo de Israel, de que vinieron todas aquellas catástrofes que vinieron sobre ellos, una de las causas de esta realidad que estaban viviendo, el Señor le dice que era por no verle servido con gozo y alegría de corazón. Un cristiano maduro entiende que Dios nos ha dado tanto y que estamos endeudados con Él por tanto amor, por tanta misericordia, por tanta bendición. Y nuestro compromiso es y debe de ser siempre de servirle a Él con todo lo que Él nos ha dado. Como dice Proverbios 3:9: honra a Jehová con tus bienes. Tu casa es un bien de Dios. Sírvelo con tu casa, abriendo una reunión celular. Tu auto es un bien de Dios. Usa tu auto para traer a alguien a la iglesia, para llevar a alguien necesitado a una cita que quizás lo necesita con urgencia. Sirve al Señor con tus bienes, hónralo. Y luego dice: con la primicia de todos tus frutos. El versículo 10, y ayúdame y termino con ese pasaje, Proverbios 3:10. Cuando honramos al Señor con nuestros bienes y cuando aprendemos a practicar el principio de las primicias, el Señor dice, el versículo 10, que nuestros graneros serán llenos. Y dice de qué forma:
con abundancia. La pregunta obligada es, ¿será que entonces vale la pena hacerlo? Entonces, que dentro de las prioridades por realizar en este año 2024, agregue una más, y que sea la madurez espiritual. Porque la madurez espiritual solo nos traerá bendición, solo nos capacitará, nos empoderará. Y nos capacitará porque vamos a vivir cosas para las cuales nosotros quizás no estábamos preparados, pero por causa de haber crecido y madurado espiritualmente, podremos sobrellevar cualquier vicisitud, porque Dios está con nosotros, y aprenderemos a vivir lo que el Salmo 46, el Señor declara, y diremos que Él es la fortaleza, nuestro pronto auxilio, nuestro escudo y fortaleza. Iglesia amada, tener a Dios es tenerlo todo. Pero ¿cuántas personas dicen haber conocido a Dios y cuando hay pruebas y dificultades, su reacción parece ser que no la hubiesen conocido? Por eso es necesario la madurez, porque alguien que maduró nunca abandonó el camino, nunca abandonó el principio. Por el contrario, creció más a pesar de la prueba.